Bienvenidos a la clase número 2 de la asignatura de Contabilidad Básica. En esta clase abordaremos el contenido temático de la unidad número 2 denominada El proceso contable para la elaboración de la información financiera. Una vez que ya analizamos el concepto de contabilidad como técnica, el concepto de entidad económica, que no es otra cosa que la empresa, así como el concepto de información financiera y sus características, es momento de entrar de lleno al proceso que se lleva a cabo como parte de la aplicación de la técnica contable para obtener esta información. Proceso contable. El proceso contable es el ciclo mediante el cual las operaciones de una empresa son registradas y resumidas para la obtención de los estados financieros. Este proceso está formado de los siguientes pasos. 1. Para generar los estados financieros, deben procesarse todas las operaciones que realice una entidad, siempre y cuando estas operaciones, recuerden, la afecten económicamente. Y que estas operaciones pueden ser transacciones, transformaciones internas u otros eventos. Esas operaciones deben de tener siempre un sustento que las ampare, conocido como documento fuente. El documento fuente no es otra cosa más bien que la documentación comprobatoria de la operación. Por lo general, la documentación comprobatoria de las transacciones, sobre todo al hablar de compras de mercancía o venta de mercancía, pues son las facturas, pero no es el único documento fuente. Lo que deben de tener presente es que toda operación que afecte económicamente a una empresa debe de tener un documento fuente y es el punto de partida para proceder al registro contable. 2. A partir de las operaciones debidamente identificadas, se procede a su registro contable, en pólizas, libros contables, en conceptos específicos llamados cuentas. 3. Cuando concluye un periodo determinado, legalmente un año, aunque se pueden realizar cortes semanales, quincenales o mensuales, se obtienen las cantidades acumuladas en las cuentas y se lleva a cabo una balanza de comprobación. Y finalmente, de los saldos obtenidos de la balanza de comprobación, se presentan los estados financieros, ¿sí? Este a grandes rasgos es el proceso contable simplificado en 4 pasos. Esquemáticamente lo tenemos de la siguiente forma. De un documento fuente, ¿sí? Que es el punto de partida para el registro de cualquier operación que afecte económicamente a la empresa, se procede a registrar en esquemas de mayor o en cuentas, y lo tenemos, esa información, a eso se le denomina el proceso de reconocimiento contable, darle valor y evaluación, la evaluación está aquí. Posteriormente se apoya la contabilidad de instrumentos llamados pólizas y libros contables, como por ejemplo el libro diario. Finalmente se cierra el registro como tal al vaciar los saldos de las cuentas en una balanza de comprobación y de la balanza de comprobación se tiene la información para la presentación de los estados financieros, ¿sí? Operación, recuerden, ya lo comenté hace un momento, pero lo vuelvo a comentar, son transacciones, transformaciones internas u otros eventos. Por ejemplo, una transacción cotidiana sería una compra o una venta de mercancía. Y documento fuente es aquel documento comprobatorio que soporta o da sustento a una operación, por ejemplo, una factura que ampara una venta o una compra de mercancía, un contrato, un listado de nómina, etc. Entender el proceso contable es muy importante porque básicamente es lo que se hace al aplicar la técnica contable. Estos pasos que están resumidos aquí es lo que se lleva a cabo al hablar de la aplicación de la técnica contable para la obtención de la información financiera. Nosotros vamos a empezar en este punto. Registro en esquemas de mayor. Partiendo de redacciones de operaciones económicas, que se les denomina asientos contables, para poder proceder a hacer ese registro. El documento fuente no lo vamos a considerar de momento, pero sí vamos a tener
por escrito lo que diría ese documento fuente para poder registrar contablemente la información contenida en estos. Bien, ahora es muy importante tener en cuenta que para poder llevar a cabo todo ese proceso necesitamos una herramienta básica y esa herramienta básica se llama la cuenta. Aquí les voy a pedir que pongan mucha atención porque esto es esencial. Para analizar e interpretar la información financiera, las entidades sintetizan y registran las transacciones que realizan, o más bien las operaciones que realizan. Esta labor implica capturar y clasificar las operaciones llevadas a cabo durante un periodo determinado con base en documentos comprobatorios que las respalden, facturas, cheques, fichas de depósito, etc. Una vez que se tiene un documento comprobatorio, es necesario clasificar qué parte de la entidad se está afectando, para lo cual nos valemos de la cuenta. La cuenta, concepto y estructura. La cuenta es un instrumento para dar nombre a todas las transacciones u operaciones que ocurren en una empresa. Su función es la de identificar, clasificar y registrar dichas operaciones. La cuenta se representa por medio del siguiente esquema y se le conoce como esquema de mayor o cuenta T. Este esquemita de aquí es básicamente lo que vamos a estar trabajando durante este semestre. El registro de las operaciones que afectan económicamente a las empresas o a la entidad económica se lleva a cabo en esta T. Cuando ustedes escuchen esquemas de mayor o cuentas T, se está haciendo referencia precisamente a este esquema. Y en este esquema, vuelvo a repetir, es donde se registran todas las operaciones que afectan económicamente a una entidad. Y cada parte de la cuenta tiene su función. Tenemos una parte superior y tenemos una parte derecha y una parte izquierda de la cuenta. ¿Sí? Ahorita analizaremos para qué existe cada una de estas partes porque es muy importante conocerlo. Entonces, esta es la cuenta. Son esquemáticamente T's, cuentas T's. Bien, aquí tenemos la cuenta T y aquí ya vemos sus partes. La parte superior se utiliza siempre para poner el código y nombre de la cuenta, ¿sí? El código y nombre de la cuenta pues dependerá de qué parte de la entidad vamos a afectar. Y cada cuenta debe tener precisamente un código y un nombre, ¿sí? Luego tenemos el lado izquierdo de la cuenta. El lado izquierdo de la cuenta se llama debe. Cuando ustedes escuchen el debe de una cuenta, se está haciendo referencia al lado izquierdo de la cuenta, ¿sí? Y tenemos un lado derecho. El lado derecho de la cuenta se llama haber. Cuando ustedes escuchen el haber de una cuenta, se está haciendo referencia al lado derecho de la cuenta. Y si nosotros empezamos a registrar cantidades en una parte u otra, pues también ese registro recibe un nombre. Si registramos cantidades monetarias en el lado izquierdo de la cuenta, es decir, registro cantidades monetarias en el debe de una cuenta, la acción que estoy haciendo es realizando un cargo. Un cargo es registrar una cantidad en el debe de una cuenta. Se le conoce como cargo o cargar. Cuando escuchen voy a cargar en una cuenta, quiere decir que están registrando cantidades en el debe o el lado izquierdo de la cuenta. Los cargos, ¿sí? Son anotaciones o registros en el debe o el lado izquierdo de la cuenta. Por otro lado, si yo hago registros de cantidades monetarias en el lado derecho de la cuenta, esos registros reciben el nombre de abono o abonar. La acción de registrar cantidades en el haber de una cuenta del lado derecho es abonar, ¿sí? Entonces, cada cantidad registrada en este lado de la cuenta, el lado derecho, se llaman abonos. Entonces tenemos la parte superior para el código y nombre de la cuenta, la parte izquierda que recibe el nombre de debe, toda esta parte se llama debe, la parte derecha que recibe el nombre de haber. Y anotar cantidades en el debe o en el lado izquierdo de la cuenta se llama cargo o cargar.
y anotar cantidades en el haber de la cuenta o su lado derecho se llama abono o abonar. Bien, ahora que ya conocemos la estructura general de la cuenta, es importante conocer los movimientos que se suscitan en estas por los registros que se llevan a cabo. Se llama movimiento a la suma de cargos y a la suma de los abonos. Entonces, como ya vimos, los cargos son anotaciones en el debe y los abonos son anotaciones en el haber. Si yo tengo más de un cargo o más de un abono, pues obviamente es susceptible de sumarlos. Y precisamente la sumatoria de los cargos y la sumatoria de los abonos son movimientos, pero cada uno tiene su propio nombre. Será movimiento deudor cuando se trate de la suma de los cargos de una cuenta, ¿sí? Por ejemplo, en este esquema que estamos viendo aquí la cuenta, ¿sí? Arriba va su nombre, y luego tenemos el lado izquierdo, y luego tenemos el lado derecho, y el lado izquierdo sabemos que se llama debe, y el lado derecho sabemos que se llama haber, y sabemos que anotar cantidades monetarias en el debe se llaman cargos, y anotar cantidades monetarias en el haber se llaman abonos. Y bueno, aquí ¿cuántos cargos hay? Hay 3 cargos. Hay un cargo de 10,000, hay un cargo de 15,000 y hay un cargo de 35,000. Si nosotros los sumamos, es decir, saco la sumatoria de todos mis cargos, que son 3 cargos, voy a obtener un movimiento deudor. En este caso, la sumatoria de mis 3 cargos da como resultado 60,000. Por otro lado, ¿cuántos abonos tengo registrados en el haber de mi cuenta? Tengo 3 abonos. Un abono de 3,000, un abono de 5,000 y un abono de 12,000. La sumatoria de mis abonos recibe el nombre de movimiento acreedor. Y en este ejemplo, mi movimiento acreedor ¿de cuánto es? De 20,000. ¿Sí? Entonces, los movimientos son las sumas de los cargos y de los abonos. Cuando se trate de la suma de los cargos se llamará movimiento deudor. Y cuando se trate de la suma de los abonos se llamará movimiento acreedor. Bien, posteriormente a que yo tengo determinado mis movimientos, entonces necesito determinar el saldo de la cuenta. Se llama saldo a la diferencia entre los movimientos deudor y acreedor, y existen 2 clases de saldo. Será saldo deudor cuando el importe del movimiento deudor, que es este de aquí, cuando el importe del movimiento deudor sea mayor al importe del movimiento acreedor. En mi ejemplo, en este esquema, estamos viendo que de movimiento deudor tuvimos 60,000 pesos y de movimiento acreedor 20,000 pesos. Aquí podemos ver a simple vista cuál es mayor, la suma de mis cargos o la suma de mis abonos. La suma de mis cargos es mayor. Entonces, cuando el movimiento deudor sea mayor al importe del movimiento acreedor, ¿sí?, se obtendrá un saldo deudor. En este caso, el saldo deudor, ¿de cuánto es? Son 60,000 menos 20,000 igual a 40,000. Una forma muy fácil de identificar dónde va el saldo es en el espacio en donde se encuentre el movimiento de mayor cantidad. En este caso, ¿cuál es el movimiento de mayor cantidad? El de 60,000. Entonces yo sé de antemano que ahí debe de ir mi saldo, porque es el mayor. ¿Sí? Es otra forma de ver la analogía. En cambio, ¿sí?, tendría un saldo acreedor que iría aquí, ¿sí?, cuando el importe del movimiento acreedor sea mayor al importe del movimiento deudor. En este caso, para yo poder poner aquí mi saldo, tendría que ser este mayor. Este movimiento acreedor debería de ser mayor al deudor, pero en este caso no lo es. Es menor, pero supongamos que aquí hay 60,000 y acá haya 20,000, entonces los 40,000 no irían aquí, irían acá y se llamaría saldo acreedor. ¿Sí? También los saldos se pueden dar cuando una cuenta solo haya recibido cargos o solo haya recibido abonos, ¿sí? En ese caso, pues todo bajaría de forma natural.
Supongamos que esto no existiera, que estos abonos no existieran y que únicamente tuviera estos cargos. Serían 60,000 menos cero igual a 60,000, ¿sí? O por el otro lado, que los cargos no existieran, en este ejemplo, y que solamente hubiera abonos. Sacaría mi movimiento acreedor, que sería de 20,000, menos cero igual a saldo acreedor de 20,000. Y esta básicamente es la estructura de la cuenta. No hay otra, no hay más que saber más que como tal las partes de la cuenta, lo que significa cargar y abonar, el movimiento deudor y movimiento acreedor, así como el saldo deudor y el saldo acreedor. Bien, también hay un tercer tipo de saldo. Este se da cuando los movimientos de una cuenta son iguales y se dice que la cuenta está saldada o cerrada. En el ejemplo que estamos viendo en la pantalla, voy a cambiar el color, ahí está. Se dice que una cuenta está saldada o cerrada cuando sus movimientos son iguales. Vean esta cuenta, aquí tenemos la cuenta, aquí debería ir el nombre de la cuenta, luego tenemos el lado izquierdo que se llama debe y el lado derecho que se llama ver, y luego tenemos registros en el debe que se llaman cargos. ¿Cuántos cargos tenemos aquí? 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántos abonos tenemos aquí? Que son registros en el haber. 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 cargos y 4 abonos. La sumatoria de mis cargos se le llama movimiento deudor. ¿De cuánto es? De 45,000. Y la sumatoria de mis abonos se llama movimiento acreedor, que asciende de igual forma a 45. Entonces aquí están iguales los movimientos. No puedo distinguir cuál es mayor que otro porque están iguales precisamente. Entonces, si yo le resto 45 menos 45 me va a dar 0. Y si le resto de 45 menos 45 de derecha a izquierda o de izquierda a derecha me va a dar 0. Entonces aquí esta cuenta no tiene saldo, está saldada o está cerrada. Y una cuenta que está saldada o cerrada se le debe de poner al final de la cuenta T dos rayitas, que pueden ser diagonales o pueden ser horizontales. Lo más común es hacer esto, dos rayitas así. Eso indica que esa cuenta está cerrada y que ya no va a recibir de momento más cargos o abonos, porque ya se cerró, ¿sí? Bien, bueno, hasta aquí. Esto lo tienen que estar repasando. Vean el video de nueva cuenta, esta partecita del video, para que tengan presente la cuenta, el esquema que es una T, las partes que la componen, ¿sí? Estudien muy bien la cuestión de los cargos, abonos, movimiento deudor, movimiento acreedor y saldo deudor y acreedor, porque de ahí parte todo el entendimiento del registro contable básico. Muy bien, ahora bien, hay que entender que las cuentas tienen un origen o naturaleza. Y partiendo de esto pueden ser deudoras o acreedoras, ¿sí? Hay cuentas de origen o naturaleza deudoras y tienen sus reglas, y hay cuentas de contables de origen o naturaleza acreedora y tienen sus reglas. Dependiendo de su origen, las cuentas son usadas para el registro de los aumentos o disminuciones del concepto que en ellas se controla. Esto lo deben de tener presente. Ahorita más adelantito vamos a ver cuáles son las cuentas de activo, de pasivo y de capital contable, pero de antemano deben de tener siempre presente que las cuentas de origen deudor, ¿sí? Son todas las cuentas de activo. Todas las cuentas de activo. Todas las cuentas que tengamos clasificadas como activo, ¿sí? Ustedes deben de saber que son de origen deudor, ¿sí? Todas las cuentas todas las cuentas de activo son deudoras, ¿sí? Son de origen deudor. Entonces, vuelvo a repetir, cada que yo vaya a afectar una cuenta de activo, debo de llevar a cabo, de respetar estos pasos, ¿sí?
Las cuentas deudoras, que ya vimos que son las de activo, inician con un cargo. Siempre van a iniciar con un cargo, ¿sí? Inician o aumentan con un cargo. Tienen un signo positivo, ¿sí? Si lo quieren ver así. Aquí en el ejemplo está muy claro. Tienen un signo positivo porque hay más. Si yo anoto aquí, que sabemos que este se llama debe, este lado de la cuenta se llama debe, si yo anoto un cargo, entonces y la cuenta es de activo, y por ende desde su naturaleza es deudora, estoy indicando que tiene más, ¿sí? Inician con un cargo. Por ende, aumentan con cargos. Si yo le anoto más cargos, estoy indicando que hay más, ¿sí? En esa cuenta. Tendré que ver qué cuenta de activo es para ver qué es lo que estoy aumentando, pero en esencia sí funciona. Y disminuyen con abonos. Sí, si yo le anoto un abono, de lo que tenía acá de más, ahora voy a tener menos, ¿sí? Quiere decir que estoy disminuyendo con un abono lo que tengo aquí registrado en mi cuenta de naturaleza deudora. Y siempre su saldo será deudor. Quiere decir que la sumatoria de los cargos siempre debe de ser mayor a la sumatoria de los abonos. Y por ende, me debe de dar un saldo deudor. ¿Sí? Entonces, otra vez, las cuentas de origen deudor son todas las cuentas de activo. Y siempre van a iniciar con un cargo. ¿Sí? Aumentan cargando. Disminuyen con abonos y su saldo es deudor. Por otro lado, tenemos las cuentas de origen acreedor. Y básicamente son un espejo de las deudoras. ¿Sí? Las reglas están volteadas. Y aquí debemos de saber que todas las cuentas de pasivo y de capital contable son de origen acreedor. ¿Sí? ¿Y cuáles son las reglas? Las cuentas de origen acreedor inician con un abono, por eso les digo que es una cuenta espejo. ¿Cómo iniciábamos las deudoras? Las cuentas de origen deudor lo acabamos de ver. Iniciábamos con un cargo. Ahora en las acreedoras se inicia con un abono. El signo positivo está del otro lado. ¿Sí? El signo positivo está del otro lado. Está del lado derecho, no del lado izquierdo. Inician con un abono. Si yo quiero aumentar, es decir que tengo más en esa cuenta acreedora, registro más abonos. ¿Sí? La única forma de disminuir estos abonos son con cargos. Entonces disminuyen cargándolas. Anoto en mis cargos, es decir, en mi debe de la cuenta anoto cargos. Y su saldo siempre es acreedor. Quiere decir que la sumatoria de mis abonos debe de ser siempre mayor a la sumatoria de mis cargos y por ende mi saldo me queda de este lado. Entonces, cuentas acreedoras son todas las cuentas de pasivo y de capital. Inician con un abono, aumentan cargándolas, ¿sí? Aumentan abonándolas, perdón, disminuyen cargándolas, aquí está, y su saldo es acreedor, ¿sí? Vean cómo lo que les decía de que es un espejo se cumple. Fíjense las de origen deudor y fíjense las de origen acreedor. Tienen las reglas simplemente al revés, ¿sí? Mientras unas inician con cargos, las otras inician con abonos. Mientras unas aumentan cargándolas, las otras aumentan abonándolas. Mientras unas disminuyen abonándolas, las otras disminuyen cargándolas. Y mientras unas tienen saldo deudor, las otras tienen saldo acreedor. Entonces, esto lo deben de estudiar muy, muy bien para poder entender el manejo de las cuentas, ¿sí? Porque partiendo de esto es cómo vamos a proceder a registrar. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí ya le pusimos a esta cuenta el nombre y el código 1.1.1 cuenta de caja.
¿sí? Tenemos que conocer la cuenta de caja, que es lo que controla para poder yo decir, de lo que estoy leyendo de mi operación que se suscitó en la empresa, tengo que afectar caja. Por ende, como les comento, debo de saber caja que controla, ¿sí? Y aquí vemos que caja es cuenta de activo. Y de antemano yo sé que todas las cuentas de activo, ¿qué naturaleza tienen o qué origen tienen? Deudor, ¿sí? Entonces yo sé que inician con cargos, aumentan cargando y disminuyen abonando, ¿sí? Y que su saldo siempre va a ser deudor. En este ejemplo, entonces tenemos ¿cuántos cargos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cargos, ¿sí? Un cargo de 130,000, un cargo de 40,000, un cargo de 25,000, un cargo de 80,000, un cargo de 16,000 y un cargo de 5,000. La suma de todos estos cargos, que los cargos son registros en el debe de la cuenta, me da como resultado 296,000. A eso se le llama movimiento deudor. Y por otro lado, la cuenta de caja recibió un abono, 2, 3, 4 abonos recibió. Uno por 110,000, uno por 20,000, uno por 16,000 y uno por 52,000. Abonar o los abonos son los registros que se realizan en el haber de una cuenta, en el lado derecho. La sumatoria de mis abonos, en este ejemplo, me da 198,000 y eso se llama movimiento acreedor. Ahora bien, ¿cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? ¿El movimiento deudor o el movimiento acreedor? 296,000 es mayor a 198,000, ¿sí o no? Sí lo es. Entonces yo de antemano sé que donde se encuentre mi movimiento mayor será en ese mismo orden el saldo que obtendré. Entonces, movimiento deudor mayor, tengo saldo deudor. Y coincide con la naturaleza de la cuenta de caja, que es deudora, que inician con cargos, aumentan con más cargos, disminuyen con abonos y su saldo siempre es deudor. Aquí está el ejemplo, ¿sí? Y básicamente esto es lo que se hace en la contabilidad, llevar a cabo registros de las operaciones que afectan económicamente a las empresas en herramientas denominadas cuentas. Repasen por favor esta parte del video para que lo puedan entender. Bien, las cuentas se encuentran a su vez en un catálogo de cuentas, ¿sí? Que es la relación detallada y pormenorizada que contiene el código y nombre de las cuentas que deberán ser utilizadas para el registro contable de las operaciones de una entidad. Todas las cuentas están en forma de listado, ¿sí? En un documento que se llama catálogo de cuentas. Las cuentas no nada más están así al azar, no. Tienen que estar codificadas y tienen que estar agrupadas dependiendo si son cuentas de activo, si son cuentas de pasivo, si son cuentas de capital contable o si son cuentas de resultados o de orden, ¿sí? Tienen que estar catalogadas para que nosotros tengamos la facilidad de decir, todas estas son de activo, todas estas son de pasivo, todas estas son de capital y poder saber o relacionarlas con su propia naturaleza. El catálogo de cuentas se establece de acuerdo con el tipo de operaciones que realiza la empresa, así como las necesidades de información que requiera. Cada catálogo se confecciona de conformidad con las necesidades específicas de cada entidad, es decir, que cada empresa diseña sus catálogos partiendo de las necesidades de información que requiera. No todas las cuentas existen en todos los catálogos de cuentas de todas las empresas. Las empresas van eligiendo las cuentas que van necesitando conforme a las operaciones que se van dando en el día a día, ¿sí? Lo que sí es cierto es que hay catálogos estándar que incluyen las cuentas más comunes o las más cotidianas. El código de cuentas o catálogo por lo general es numérico, estableciendo un orden que generalmente es el activo, que es el siguiente, perdón. Vamos a ponerle o reconocer como número 1 a las cuentas de activo, como número 2 las cuentas de pasivo, con el número 3 a las cuentas de capital contable, con el número 4 a las cuentas de ingresos, que estas ya son cuentas de resultados, y como número 5 a las cuentas de costos y gastos.
De momento nosotros nada más vamos a ver activo, pasivo y capital contable y vamos a dejar estas cuentas para la segunda parcial, ¿sí? Entonces, todas mis cuentas, por ende, de activo van a iniciar o las voy a identificar con 1, mis cuentas de pasivo las voy a identificar con 2 y las cuentas de capital con un 3, ¿sí? Para esto, pues yo necesito saber qué es el activo, qué es el pasivo y qué es el capital contable. Bien, a grandes rasgos, con este esquema podemos entender lo que es. Y este esquema se llama estructura financiera de la entidad económica o empresa. Esta es la estructura que siempre existe en toda entidad económica, ¿sí? Por un lado, tenemos lo que tiene la empresa, ¿sí? Lo que es de su propiedad. Y por otro lado tenemos lo que debe la empresa, todas las deudas que tiene. Entonces, las empresas, por ende, tienen bienes y derechos que son de su propiedad y tiene deudas y obligaciones, que es lo que deben, ¿sí? Contablemente, a lo que tienen las empresas se le conoce como activo, ¿sí? El activo de una empresa es todo lo que tiene. ¿Y qué es todo lo que tiene? Bienes y derechos, ¿sí? Bienes y derechos. Y se le conoce como A, de activo, ¿sí? Ahí lo tenemos. Entonces, todo lo que tiene la empresa se le conoce como activo. ¿Y qué es lo que tiene la empresa? Bienes y derechos de su propiedad. Y se le conoce con la letra A, ¿sí? Pero las empresas no pueden tener activo si previamente no tienen el origen de estos bienes y derechos. El origen de estos bienes y derechos es precisamente gracias a deudas y obligaciones, ¿sí? Lo que debe la empresa puede ser denominado pasivo o puede ser denominado capital contable, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Que lo que debe, denominado pasivo, son deudas y obligaciones que tiene con terceros externos a la entidad económica, es decir, con personas físicas o morales fuera de la empresa, que no forman parte de la estructura de la empresa y se le conoce como P. Por otro lado, en cambio, si nos vamos al capital contable, son deudas y obligaciones que la empresa tiene de forma interna con las personas que integran la estructura de la empresa, que por lo general son socios o dueños, ¿sí? Entonces, eh, la estructura financiera precisamente va en el sentido de que las empresas logran tener bienes y derechos gracias a deudas y obligaciones. Entonces, también se le conoce al activo como recursos y al pasivo y al capital contable como origen, es decir, de dónde vienen mis bienes y derechos. Y esta es una igualdad, si se fijan, si yo le pongo aquí un valor, por ejemplo, al activo le pongo 100 pesos de activo, estos 100 pesos de activo son gracias a, y aquí pueden ustedes jugar con la igualdad. Le puedo poner 50 de pasivo y 50 de capital contable. ¿Cuánto suma 50 más 50? 100. Entonces, tengo este activo gracias a que 50 pesos de este activo los debo de forma externa y 50 pesos los debo de forma interna, ¿sí? Entonces, esto es lo que deben de saber en cuanto a la estructura financiera de la empresa. Vuelvo a repetir, todo lo que la empresa tiene, que son bienes y derechos, se llama activo. Contablemente se llama activo y lo conozco con la letra A. Todo lo que debe la empresa de forma externa se llama pasivo, que son deudas y obligaciones externas y lo conozco con la P, con la letra P.
Y todo lo que debe la empresa con personas que forman parte de la estructura de la empresa, es decir, con personas dentro de la empresa, que son dueños, socios o accionistas, ¿sí? Se llama capital contable, ¿sale? Y aquí se me pasó decirles que el capital contable se saca de la diferencia de A y P. Si yo a A le quito P, voy a obtener por diferencia capital contable y puedo lograr la igualdad de la que les hablaba. Hagan el ejemplo. Vuelvo a comentarles. Si yo le pongo a A 100 y a P 50, quítenle a 150, ¿cuánto van a tener de diferencia? 50, y es lo que vale capital contable, ¿sí? Entonces tendría 50 más 50, 100, es igual a 100, ¿sale? Entonces mis recursos, mis activos, son gracias a mis deudas, que son mis orígenes. Muy bien. Conociendo esto, pues entonces hay que saber la estructura del activo, del pasivo y del capital contable. Para dicho fin, para conocer las definiciones como tal de esta clasificación que está conforme a NIF, aquí es algo muy importante que les debo de comentar. Para aquellos que vienen de bachillerato técnico contable, esto pues no les es ajeno. Ya lo vieron, ya lo manejan, pero lo más seguro, y la experiencia me lo ha hecho saber como tal, es que no os hayan enseñado la clasificación del activo, del pasivo y del capital contable de forma tradicional, es decir, no conforme a norma de información financiera. Y recordarán que todo lo que estamos viendo está pegado a NIF, porque las NIF son el único marco contable reconocido en México para lograr que la información financiera sea útil, ¿sí? Entonces aquí a esas personas que ya vienen de bachillerato técnico en contabilidad, probablemente les cause ruido la clasificación, ¿sí? Porque muy seguramente vieron una clasificación diferente, ¿vale? Entonces aquí les voy a pedir, por favor, que se sujeten a la clasificación que estamos viendo conforme a norma de información financiera, es decir, la que está en el material. Ok, una vez dicho esto, para poder conocer la definición de cada una de las clasificaciones del activo, del pasivo y del capital contable, nos vamos a ir a unos archivos de apoyo. ¿Sí? Que son los catálogos de cuenta, que yo ya les facilité. Aquí ustedes van a encontrar, ¿sí? En los catálogos de cuenta, el código de la cuenta, el nombre de la cuenta, cuándo se carga, cuándo se abona y su saldo que representa, clasificadas por cuentas de activo, de pasivo y de capital contable. Estos archivos los voy a explicar detenidamente en un video aparte, ¿sí? Para que sepan el cómo funcionan, pero sí les voy a pedir por favor que los impriman, los tengan a la mano impresos, ¿sí? Yo sé que los pueden consultar en la pantalla de forma digital, pero no hay como tenerlos impresos para que los puedan rayar, los puedan subrayar, ¿sale? Y hacer anotaciones que ustedes crean convenientes. Entonces, tenemos que el activo, que son mis bienes y mis derechos, que como empresa yo tengo, son mis recursos, por ende todas las cuentas de activo controlan bienes y derechos, lo que tengo, ¿sí? Se clasifica en activo a corto plazo, denominado también como activo circulante, activo a largo plazo o denominado también como activo no circulante y otros activos. Los otros activos por definición son aquellos que no entran ni a corto ni a largo plazo, ¿sale? En el archivo de apoyo lo vamos a encontrar con sus definiciones. Activo, ¿qué es el activo? Bienes y derechos propiedad de la empresa. Ahí está. Estos bienes y derechos se pueden clasificar en bienes a corto plazo, que son aquellos bienes con mayor grado de disponibilidad, es decir, son bienes que ya son prácticamente dinero o son fáciles de convertir en dinero, ¿sí? Por eso mi activo, según las NIF, lo debo de clasificar
partiendo de si es a corto o a largo plazo. El corto plazo va enfocado a la cuestión de el flujo del dinero, ¿sí? Que son bienes que o ya son dinero, es decir, que controlan dinero, las cuentas de este tipo de activo, o que su conversión a dinero pues no es tan compleja, ¿sí? Se pueden convertir. Y aquí vemos algunos ejemplos de activo a corto plazo o circulante. Por ejemplo, la cuenta principal de activo a corto plazo es caja, ¿sí? No me voy a meter mucho de lleno en esto. ¿Y qué controla caja? Aquí lo dice, la cantidad de dinero en efectivo que tiene la empresa. Entonces yo puedo darle entrada a caja o puedo darle salida a caja conforme yo vaya haciendo movimientos, ¿sí? Que me den pauta a que yo necesito utilizar esta cuenta. Todo dependerá de la redacción de la operación, ¿sale? Entonces aquí lo tenemos. Y también hay activos a largo plazo, ¿sí? Que son bienes con menor grado de disponibilidad, es decir, son aquellos que su conversión en dinero no es tan sencilla, ya que su finalidad cuando fueron adquiridos no fue para venderse, sino para ser usados en las operaciones de la empresa o que lleve a cabo la entidad. Entonces, estos bienes, cuando las empresas los adquieren, no los adquieren con la finalidad de venderlos en el futuro. Se pueden vender, por supuesto que sí, pero no se compran con esa finalidad. Por ejemplo, aquí tenemos la primera cuenta, terreno. Cuando la empresa adquiere un terreno y no se dedica a la compraventa de terrenos, es porque el terreno lo quiere para construir en él, ¿no? ¿Sale? Entonces, en este caso, el terreno no se va a convertir en dinero nunca o va a pasar mucho tiempo para que se convierta en dinero. Entonces, yo no lo puedo clasificar como un bien a corto plazo, ¿sí? Lo voy a clasificar como un bien a largo plazo o no circulante porque no se va a mover en cuestión de dinero, sino que lo voy a utilizar, ¿sí? Para llevar a cabo mi actividad o un edificio. Si yo no me dedico como empresa a comprar y vender edificios, entonces si yo compro un edificio es para usarlo, no para venderlo, ¿sale? Ahí está la definición. Y el otro activo, ¿sí? Se refiere a pagos anticipados. Estos básicamente son derechos, ¿sí? Aquellos efectuados por servicios que se van a recibir o bienes que se van a consumir en el uso exclusivo de las operaciones de la entidad. Y están aparte porque estos servicios pagados por anticipado a la empresa le crean derechos de qué? De gozarlos en el futuro o de utilizarlos en el futuro, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos ver la primera cuenta de papelería y útiles de oficina. Si la empresa adquiere de forma anticipada este concepto, ¿sí? No lo está haciendo para usarlo en el momento, lo está usando para en el futuro utilizarlo, ¿sí? Aquí lo dice, importe de la papelería y útiles de oficina, propiedad de la entidad pendientes de utilizarse. Entonces, por eso están clasificados en una sección aparte, diferenciándolos de los activos circulantes o no circulantes, porque estos pueden ser circulantes, no circulantes o a corto o a largo plazo, pero no caben en la clasificación anterior, tienen que tener su propia clasificación, ¿vale? Y aquí les vuelvo a poner que todas las cuentas de activos tienen estas reglas, aumentan con un cargo, inician, aumentan con cargos, disminuyen con abonos y su saldo es deudor. Y de hecho ya cuando explique el material les voy a explicar a su vez, porque aquí les estoy poniendo ya gráficamente cuándo aumenta y cuándo disminuye, ¿sí? Y aquí están los textos, si se fijan, por cada cuenta hay una cuenta T, a su vez un esquema de mayor, ¿sí? Y eso ejemplifica que cuando lleguen a utilizar la cuenta tienen que leer por qué se carga y por qué se abona. Y esta es una guía indispensable para que puedan ustedes empezar a registrar contablemente, basándose en un catálogo ya codificado. Muy bien, entonces, eso es lo que respecta al activo. En lo que respecta al pasivo, lo tenemos pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo y otro pasivo. El pasivo que es deudas y obligaciones que tiene la empresa, todo lo que debe. Vamos a ver las clasificaciones en el archivo de apoyo. Pasivo. Deudas y obligaciones a cargo de la entidad. Aquí está.
Pasivo a corto plazo, deudas y obligaciones cuya exigibilidad es menor a un año, 12 meses o menos. Entonces, en las deudas es más fácil, porque se clasifican por cuestión de tiempo. Todas las deudas que la empresa tenga u obligaciones que la empresa tenga que se tienen que pagar en un plazo menor de un año o 12 meses serán en el corto plazo. La cuenta principal, proveedores. ¿Quiénes son los proveedores? Los que me proveen como tal de mercancías a la empresa, a mí como empresa. Los que me hacen llegar la mercancía y me dan crédito por esas mercancías. Entonces, si me dan crédito, yo les debo, ¿sí? Y bueno, los proveedores son un ejemplo muy claro de un pasivo a corto plazo porque un proveedor no me aguanta más de 15 días o en el tiempo más extenso, más de un mes en que yo le termine de pagar ese crédito, ¿sale? Entonces ahí lo tenemos, es mucho más fácil entender los pasivos en cuanto a su clasificación y a largo plazo, por ende, pues serán aquellas deudas que por su naturaleza su exigibilidad es mayor a un año, es decir, que me las van a exigir o que yo tengo que pagarlas como tal en un plazo mayor de 12 meses o un año. Y un ejemplo muy claro son los acreedores bancarios o deudas bancarias. Si yo saco un crédito bancario alto, por ejemplo, si yo como empresa pido 1,000,000 de pesos al banco y el banco me lo presta, pues lo más seguro es que no me va a dar un plazo de 15 días para pagarlo, me va a dar a lo mejor 5 años para pagarlo. Entonces mi deuda sería con el banco a largo plazo. Entonces yo le debo al banco 1,000,000 de pesos que lo voy a ir pagando durante 5 años. Entonces sería un pasivo a largo plazo. Y otro pasivo que puede ser a corto o largo plazo son los cobros anticipados, ¿sí? Así como tenemos pagos anticipados en los activos, que los pagos anticipados le provocan a la empresa un derecho, porque está pagando algo que va a disfrutar en el futuro, que no lo está disfrutando en el momento, pero que sí va a disfrutar en el futuro, tiene el derecho de disfrutarlo. Eso en el lado de los activos. En el lado de los pasivos es cuando la empresa cobra anticipadamente por adelantado un servicio a prestar que le va a generar la obligación de cumplirlo en un plazo ya sea mayor o menor de un año, ¿sí? Entonces aquí cuando la empresa cobra algo por adelantado o por anticipado, está creando una obligación. ¿Una obligación con quién? Con la persona a la que le está cobrando ese concepto por anticipado. ¿Y en qué consiste esa obligación? De satisfacer ese servicio en el futuro porque ya recibió a cambio un cobro, ¿sale? Entonces esas son las cuentas de otros pasivos. Y nada más tenemos en el ejemplo una, solo vamos a utilizar una. Y finalmente las cuentas de capital contable, que de igual forma vimos que son deudas, pero que la empresa tiene con socios, dueños o accionistas. Y este capital puede ser contribuido o ganado, ¿sí? La parte contribuida quiere decir que es capital que han aportado esos socios, dueños o accionistas, que es la inversión y por la cual esperan una retribución, ¿sí? Por eso son deudas, ¿sí? Hay que verlo de esa forma, porque si un socio, dueño o accionista invierte dinero en la empresa, espera que ese dinero, ¿sí? Recuperarlo en el futuro y no nada más esa cantidad, sino con utilidades. Ah, bueno, al recuperarlo vía utilidades se llama capital ganado. Y son deudas. ¿Quién tiene esas deudas? La empresa. ¿Con quién? Con los socios, dueños o accionistas por las inversiones que han hecho en estas. Y el capital contable es muy, muy importante porque es prácticamente el inicio de todo negocio. Se necesita una inversión para iniciar negocio. ¿Quién le aporta esa inversión? Socios, dueños o accionistas. ¿Qué esperan estos socios, dueños o accionistas? Que la contribución que hicieron en dinero, la misma empresa se la regrese vía utilidades. Vamos a ver el archivo. Aquí lo tenemos. Capital contable, diferencia aritmética entre el activo y el pasivo. A menos P es igual a C. ¿Sí? Lo podemos sacar así. Y el capital contable contribuido son aportaciones en efectivo o en especie del dueño, socios y accionistas por las cuales esperan en un futuro la recuperación de estas aportaciones. ¿Cómo las van a esperar? Bueno,
con las utilidades que tenga la empresa. Y las utilidades que tenga la empresa se registran en capital contable ganado. Pero ojalá todo fuera a ganar, también se puede perder. Y las pérdidas también se reparten entre socios, dueños y accionistas, ¿eh? Y en esa medida de que se repartan pérdidas, se ve disminuido la inversión inicial que hicieron o el patrimonio que hicieron. Cuenta principal de capital contable contribuido, el capital social, ¿sí? Que son las aportaciones con las que inician los negocios, la principal aportación que hacen los socios, dueños o accionistas para iniciar un negocio. Y durante la vida de la empresa o entidad se pueden seguir haciendo aportaciones. Y de capital contable ganado, pues son las utilidades o pérdidas del ejercicio, es la más común, ¿sí? Y bueno, ahí se van registrando. Y también en el archivo les pongo al final para que recuerden que todas las cuentas de pasivo y de capital son de origen acreedor. Es decir, inician con abonos, aumentan con abonos, disminuyen con cargos y su saldo es acreedor. Muy bien. Ahora que ya conocemos la estructura financiera de la empresa, las cuentas de activo, pasivo y capital y lo que son y cómo se clasifican, vamos a pasar finalmente al postulado de dualidad económica, que se le conoce tradicionalmente teoría de la partida doble, como teoría de la partida doble. En NIF, estas palabras de teoría de la partida doble no existen, se llama postulado de dualidad económica. Pero vuelvo a comentarles que dado que algunos vienen de bachillerato técnico de contabilidad, lo han de haber manejado como teoría de la partida doble, ¿sí? En esencia es lo mismo. La teoría de la partida doble consiste en entender que a todo cargo le corresponde un abono por la misma cantidad y viceversa. Es decir, que a un abono le corresponde un cargo, de igual forma puede ser. Y esto lo debemos de entender porque siempre que pongamos un cargo en una cuenta o varios cargos en varias cuentas, debemos de entender que siempre va a existir un abono, ya sea en la misma cuenta o en otra cuenta o en otras cuentas, ¿sí? Esto ténganlo presente porque es muy importante. Si yo registro contablemente en una cuenta de un cargo, debo de saber que deben de existir a su vez mínimo un abono o abonos en una cuenta o en otras cuentas. Puede ser en esa cuenta o en cualquier otra cuenta, ¿sale? Entonces, a todo cargo le corresponde un abono o a todo abono le corresponde un cargo, no se les olvide, por la misma cantidad y viceversa. Es decir, siempre que carguemos una cantidad en una cuenta, invariablemente debemos de abonar la misma cantidad en otra cuenta u otras cuentas o viceversa. Por ende, cualquier transacción que lleve a cabo la entidad tendrá siempre dos efectos de carácter monetario sin alterar su igualdad. Debemos siempre de lograr la igualdad. Si no logramos la igualdad, se dice que la cuenta o que la operación no está cuadrada, no cuadra. Cuando algo no cuadra en contabilidad es que no logré la igualdad. Y la igualdad ya la vimos aquí, ¿eh? Aquí está la igualdad, ¿sí? Aquí está la igualdad. Vuelvo a decirles el ejemplo. Si yo tengo 100 de activo, del lado de pasivo y capital debo de tener los mismos 100 repartidos ya sea 30 y 70, 70 y 30, 50 y 50, pero siempre debe de dar 100, ¿sí? O si yo tengo aquí 50 en activo, acá debe de haber 25 y 25, o 20 y 30, o 30 y 20, o la distribución que ustedes quieran, pero siempre debe de dar la igualdad de 50 igual a 50, 100 igual a 100, ¿sí? A esa igualdad se refiere la teoría de la partida doble. Por eso es muy importante entender este esquema, ¿sí? La causa de una operación se produce cuando la entidad realiza una transacción u operación financiera, misma que trae como consecuencia el efecto de un aumento o disminución en dos o más cuentas contables. Aquí es muy importante poner mucha atención en esto porque debemos de tener la pericia de saber analizar la redacción de la operación. Ahí vamos a encontrar qué cuenta o qué cuentas vamos a afectar y cuáles aumentan o cuáles disminuyen, ¿sí? Porque tal cual vemos en la pantalla que dice
La causa de una operación se produce cuando la entidad realiza una transacción o operación financiera. Entonces, esa va a ser siempre la causa, la operación que se realizó. Y esa causa va a traer un efecto, ¿sí? El aumento o disminución en dos o más cuentas contables. A ver, aquí vamos a ver unos ejemplos. Con el fin de comprender de mejor manera esta teoría, supongamos que una entidad, aquí está, la empresa, ¿qué hizo? Compra mercancías. Desde ahí ya estoy teniendo una causa. ¿Qué hizo la empresa? Compró mercancías. ¿Sí? Ok. Ahí nos da más información a crédito. La causa. Compra de mercancías a crédito. Entonces, desde aquí ustedes se pueden dar cuenta cómo vamos a estar trabajando, ¿eh? Esto se llama asiento contable, que es la redacción de la operación financiera que se suscitó en la empresa y que la afecta económicamente, ¿sí? Entonces aquí está, vuelvo a leer. La entidad compró mercancías a crédito. Ese hecho de haber comprado mercancías a crédito es una causa. Y yo me debo de preguntar, ¿qué va a provocar contablemente esta operación? ¿Sí? Bueno, tengo que ver por cuánto compró. Compró 1,000 pesos. Compró 1,000 pesos de mercancía a crédito. Entonces aquí el efecto sería que voy a afectar compra de mercancía. Debe de haber una cuenta que registre las compras de mercancía y para la empresa va a tener más mercancías. ¿Por cuánto? Por 1,000 pesos, ¿sí? Entonces debo de buscar yo qué cuenta registra las mercancías y las compras de mercancías específicamente, ¿sí? Pero fue a crédito. También yo debo de buscar qué cuenta es la que registra las compras a crédito como tal, donde voy a encontrar la cuenta que me está diciendo que yo debo esa mercancía, ¿sí? Entonces, ahí tengo mis efectos. Aumentan con un cargo los bienes de nuestra propiedad. De aquí ya me está dando la cuenta. Mercancías. ¿Sí? Aquí está la cuenta de mercancías, que es de activo. Por ende, tengo más activo. Y acuérdense las reglas de los activos. Aumentan cargando. Voy a poner un cargo en mercancía, en la cuenta de mercancías. Tengo más activo. ¿Un cargo por cuánto? Por 1,000. ¿Sí? Entonces, según la teoría de la partida doble, si a todo cargo le corresponde un abono, ya tengo el cargo de 1,000. ¿Qué me falta? El abono de 1,000. Debo de encontrar la cuenta de crédito. Al ser a crédito, aumentan con un abono la deuda por pagar a proveedores. Los proveedores son aquellas personas que me dan crédito por compra de mercancías. Yo les debo, entonces tengo más pasivo. Y ahí lo tengo. Tengo un cargo en mercancías y un abono en proveedores. Aquí está, esquemáticamente, más mercancías, más deuda. 1,000 en bienes, en el A, que es el activo, es igual a 1,000 en deudas, en el P, que es el pasivo. Cargos son iguales a los abonos, 1,000 es igual a 1,000. Ahí tengo el ejemplo, ¿sí? Si analizamos el esquema anterior, nos damos cuenta que la causa, que fue comprar mercancías a crédito, produjo el efecto de un aumento en el concepto de mercancías, bienes, y un efecto de aumento en proveedores, deudas. Aquí voy a aprovechar, ¿sí? Para que vean cómo funciona el archivo de apoyo. Si me está diciendo la redacción, compra de mercancías a crédito, aquí ya tengo mis dos cuentas que se van a afectar. Debo de buscar la de compra de mercancías. Aquí la tengo. La ventaja es que los nombres de las cuentas básicamente me dicen ya qué es lo que debo de utilizar. Aquí tengo la cuenta de mercancías y es cuenta de activo. Entonces sé que, aquí me lo dice el esquema, se carga o aumenta cargando y aquí me dice por la compra de mercancía entrada. Ah, ok. ¿Y qué me está diciendo aquí el asiento? Compra de mercancías. Entonces, ¿qué cuenta debo de utilizar? Mercancías. ¿Sí? Con un cargo
por la compra. Aquí pondría 1000 pesos. ¿Sí? Ok, ya tengo mi cuenta de activo con mercancías, 1000 pesos con un cargo. Cumpliendo con la naturaleza de la cuenta, sí, porque su origen es deudor y todas las cuentas de origen deudor aumentan con cargos. Y posteriormente me dice que la debo, es a crédito, me está diciendo que yo esa mercancía la debo. ¿Cuáles son las cuentas que controlan deudas? O son pasivos o es capital contable. Entonces yo debo de ir a buscar en mi archivo qué cuentas de pasivo es la que controla deuda por compra de mercancías. Y tengo proveedores. ¿Qué me dice aquí? Abona, aumenta abonando por el importe de las mercancías compradas a crédito, aumenta la deuda. Entonces yo tengo que abrir proveedores, la cuenta, y abonarle 1000 pesos. Entonces ya tengo la teoría de la partida doble cumplida. Y a todo cargo le corresponde un abono por la misma cantidad y viceversa, porque me están quedando un cargo en el activo, aquí está, más mercancías, y un abono en el pasivo, más deuda. ¿Sale? Entonces, ahí tenemos el ejemplo. Ahora bien esta. Pagamos la deuda que tenemos de 1000 pesos con un cheque del dinero que tenemos en nuestra cuenta bancaria. De aquí ya me está diciendo la empresa que pagó la deuda. ¿Qué deuda tenía? La de 1000 pesos en proveedores. ¿Y la pagó con un qué? Con un cheque del dinero que tenía en su cuenta bancaria a esa fecha. ¿Sí? Causa, pago de una deuda con cheque. ¿Qué es lo que provoca contablemente esta operación? ¿Sí? El efecto es que disminuye con un cargo la deuda o la obligación. Tengo menos pasivo. ¿Por qué tengo menos pasivo? Porque ya lo estoy pagando. Yo tenía más deuda. ¿Sí? Si yo la pago, aquí me dice se carga o disminuye cargando. ¿Qué me dice la cuenta de proveedores? Por los pagos efectuados a la deuda con proveedores. Entonces yo cargo para disminuirla, ¿sí? Cargo para disminuirla y obviamente ya tengo el cargo. La teoría de la partida doble que me dice que a todo cargo le corresponde un abono por la misma cantidad o viceversa. Me falta el abono. ¿De dónde está saliendo el dinero? De bancos, ¿sí? Al ser pagada en cheque, ya que tenemos dinero en una cuenta bancaria, nuestro dinero disminuye con un abono. Tengo menos activo. Entonces me voy a mi cuenta de activo porque el dinero es un bien. ¿Y qué encontré aquí? Bancos. ¿Por qué disminuye bancos? Por el importe de los cheques expedido o pagos. Ahí está. Sale dinero. Bien, entonces ahí tendré mis cuentas. Ahorita voy a abrir un Excel para que vean este ejemplo en un registro en cuentas T. Menos deuda igual a menos bienes. 1000 pagados es igual a 1000 que ya no tenemos. Cargos y abonos es por la misma cantidad. Ahí está. Si analizamos el esquema anterior nos damos cuenta que la causa, el pago de la deuda con cheque, produjo el efecto de una disminución en el concepto de proveedores, deuda, y por ende un efecto de disminución de nuestro dinero o bienes disponible en el banco. Entonces, aquí terminamos, pero voy a abrir el Excel para que vean este ejemplo con mayor claridad, para que se den una idea de lo que vamos a estar haciendo en la práctica. A ver, vamos a ver el primer ejemplo. Compra de mercancías por 1000 pesos a crédito. Esta va a ser un tipo de redacciones que ustedes se van a encontrar cuando veamos la práctica. Compra, pero vamos a ponerlo más grande, 24, ahí está, bien negritas. Compra de mercancías por 1000 pesos a crédito. Este va a ser el asiento 1 que tenemos ahí en el ejemplo. Entonces, partiendo de esto, ustedes deben de leer. Bueno, me está diciendo, estamos comprando mercancías por 1000 pesos a crédito. Entonces,
La causa es la compra de mercancías. ¿Qué me está provocando esa compra de mercancías como empresa en lo relacionado a la afectación económica? Bueno, a que voy a tener más mercancías porque las estoy comprando, pero las debo, me voy a endeudar. ¿Sí? Sí lo deben de analizar. Para ese fin van a tener el archivo de apoyo, precisamente para ayudarse. Y van a tener que abrir la cuenta o las cuentas que necesiten para llevar a cabo este registro. ¿Sí? Ahí estoy abriendo dos cuentas. Compra de mercancías, pues yo tengo que a mi cuenta saber cuáles voy a afectar primero. Ya vimos que tengo la cuenta de mercancías. El nombre de la cuenta básicamente me dice que, ya me dice qué es lo que controla. Y aquí tengo mercancías es de activo, cuenta 113. Cuenta 113. Mercancías. Y me dice mi archivo por la compra de mercancías entrada. Tengo más, se carga, aumenta cargando, es cuenta de activo. Entonces yo le voy a poner aquí 1000 con un cargo. Ahí está, 1000 pesos. ¿Qué hice en esta cuenta? Este lado, ¿cómo se llama? El lado izquierdo, debe. Y anotar cantidades en el debe, ¿cómo se llama? Cargar. Ya tengo un cargo ahí. Según la teoría de la partida doble, que me falta un abono o varios abonos por la misma cantidad. Entonces necesito abonar. Ok, me endeudé. Voy y busco mis cuentas de deuda, cuáles son pasivo. Y sé que proveedores son los que me proveen como tal las mercancías y las debo. Importe de las mercancías compradas a crédito aumenta la deuda. 2.1.1. Está. Y abono. ¿Sí? Y ahí lo tengo. Tengo mi registro de que tengo más mercancías. Y aquí hay un signo de menos. Pero el tener más mercancías como las saqué a crédito me provocó que me endeudara. ¿Sí? Entonces tengo más activos, tengo más bienes, esos bienes, ¿cómo se llaman en este ejemplo? Mercancías, pero también tengo más deuda porque esos bienes se originaron gracias o los tengo gracias a que me endeudé con proveedor. Ahí lo tengo. Ese es un claro ejemplo. ¿Sí? Ahora el segundo ejemplo que decía. 2, que pagué como empresa la deuda que tenía con proveedores con un cheque del dinero disponible en mi cuenta bancaria. ¿Sí? Entonces aquí me está dando a entender la redacción de la operación, ¿sí? Que voy a pagar esta deuda de proveedores. Entonces esta cuenta la voy a traer aquí, ¿sí? Pero ya no la voy a aumentar, la voy a disminuir. ¿Por qué razón? Porque estoy pagando esos 1000 pesos que debía. A ver, vamos a ver qué me dice el cargo en proveedores. Por los pagos efectuados a la deuda con proveedores, de la deuda que tenía, ya la estoy disminuyendo. Entonces aquí le voy a poner 1000. Está disminuyendo. ¿Sí? Está disminuyendo. Ahí está. Y bueno, la pagué. ¿Con qué la pagué? Con un cheque. Yo debo de ver
¿Qué cuenta es la que me está afectando la disminución de mi dinero porque la estoy pagando? Aquí dice bancos. Si me está diciendo disponible de mi cuenta bancaria es porque estoy sacándolo del banco. Bancos. ¿Por qué disminuye bancos? Por el importe de los cheques expedidos. Aquí está, de todo lo que yo pagué con cheque. Entonces le voy a poner 112 bancos. 1.1.2 bancos. ¿Sí? Pero tiene los signos al revés. ¿Sí? Aquí, ¿qué está pasando? Tengo menos dinero. ¿Sí? Porque estoy sacando 1,000 pesos de la cuenta bancaria. Ahí está. Entonces, ¿se cumple también la teoría de la partida doble? Sí. Todo cargo le corresponde un abono por la misma cantidad y viceversa. Ahí está. Y aquí está la afectación. ¿Vale? Entonces, esos ejemplos son los que me están diciendo que debo de hacer esto. Y la actividad práctica que vamos a iniciar como actividad número 2 durante esta parcial es precisamente hacer ejercicios de este tipo. Muy, muy básicos en los que ustedes pueden identificar qué cuentas de activo, pasivo, capital contable se están afectando, ¿sale? Y pueden hacer precisamente este registro. E inclusive le pueden poner acá arriba, esta es cuenta de activo, esta es cuenta de pasivo, esta es cuenta de pasivo, esta es cuenta de activo, y los signos si lo quieren poner de igual forma, aunque esto no se usa, pero sí sirve para saber o recordar cuándo está aumentando y cuándo está disminuyendo, ¿sí? Perfecto, pues de momento hemos acabado con la retroalimentación de la unidad número 2 y bueno, espero haya sido clara la explicación, les haya sido de su agrado y sobre todo que me haya dado a entender. Seguimos en comunicación. Saludos.